Bien, pues el caso de México es un poquito más complicado que el ámbito local. Estamos dividiendo al año que cierra en tres partes. La primera parte correspondió a los los dos primeros trimestres de este año, o sea, el primer semestre, donde pues México empezó ya de manera un poquito más clara su proceso de apertura y recuperación económica, ¿no? Es decir, terminamos 2020 con este encierro tremendo, tan drástico, tan fuerte, que afectó a la economía mexicana, con un desplome del Producto Interno Bruto de alrededor del 8%, un poquito arriba de hecho del 8%. El fondo del pozo fue el segundo trimestre del año pasado. Y ahora, bueno, empezamos el año con la esperanza de tener un rebote que se sintiera, ¿no? Y efectivamente, se dio el rebote en términos anuales, pero no ha sido el esperado. Ha sido un rebote lento e insuficiente. Si no hacemos el comparativo anual, es decir, no comparamos, por ejemplo, cada trimestre de este año con el tremendo que tuvimos anteriormente, sino que hacemos el comparativo trimestral, vamos a ver que la economía mexicana en realidad está desacelerándose. En los primeros dos trimestres tuvo un crecimiento de alrededor del 1%. ¿Okay? Que se percibió, o sea, se sintió efectivamente que ya estábamos recuperamos una parte de los empleos perdidos, recuperamos ventas, etc. Pero lamentablemente ya para el tercer trimestre, es decir, el que cierra en el mes de septiembre, las cifras ya no fueron esas. De hecho, en el tercer trimestre el PIB tuvo una contracción, cayó alrededor de menos 0.4%, lo cual es el primer paso, aunque suene un poquito drástico, de una nueva recesión. En algunos círculos ya se habla, de hecho, que México, no solo nuestro país, de hecho, muchos otros países de Occidente podrían estar en el umbral de una segunda recesión. Y bueno, todavía no podemos decir que efectivamente vamos hacia allá, pero el primer paso ya se dio con esa caída del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre. ¿Y qué está pasando ahora en el cierre del año? Bueno, pues que el movimiento comercial y el movimiento de producción industrial están o estancados o ya en declive. Por ejemplo, en el caso de la producción industrial del sector secundario de México, prácticamente en este trimestre se ha mantenido lateral, es decir, está estancado. Mientras que las actividades de servicios, comercio, entiéndase, servicios profesionales, turismo, etcétera, están empezando ya a dar la vuelta. Es decir, que hay focos amarillos en este momento en el cierre del año para la economía mexicana, que puede conjuntarse con el inicio del próximo año, que, bueno, como sabemos es el más difícil en cada calendario, por el recorte de gastos, etcétera. Y bueno, pues la conjunción de estos dos elementos podría traducirse en un problema un poquito más serio para nuestro país en términos económicos. A esto, bueno, pues tendríamos que considerar la circunstancia especial en la que está atravesando México en la actualidad, que viene de un proceso de recesión previo al de la pandemia. Es decir, México empezó una recesión a mediados de 2019. De esto se habla poco. ¿Y a qué se debió esa recesión? Se debió al tipo de política económica que el Ejecutivo Federal estaba implementando en esta nueva administración federal. Bueno, y resulta que año y medio después, 2 años después, ese sesgo, ese tipo de política económica no ha variado. De hecho, se ha agudizado. No hay, por ejemplo, un fomento a la inversión. La inversión extranjera se ha estado erosionando en los últimos meses. Los planes de inversión interna privados también están a la expectativa. Todavía no hay certeza de, bueno, iniciar nuevas plantas, construcciones, etcétera. Y esto es lo que podría marcar un inicio de 2022 complicado para nuestro país en términos económicos. Entonces hay que estar muy atentos a los indicadores, a la información que venga en los próximos meses, porque a este eventual problema de recesión en el que podríamos estar entrando, se agrega
el tema de la inflación. No solo en México, en todo el mundo estamos viendo tasas de inflación históricas, o sea, bueno, de los últimos 20 años. Desde luego, en el caso de México no se comparan con las inflaciones de los 90 arriba del 60% o de los 80 arriba del 150%, apenas en el 7-8%, pero eso ya es suficiente para preocuparnos, porque ese 7% es un promedio. Hay productos, sobre todo los de la canasta básica, que están creciendo mucho más que eso, que están golpeando al poder adquisitivo de las familias y, bueno, de mantenerse esta tendencia, combinarse con la desaceleración o recesión que estaría viviendo México, se convertiría en lo que, una palabra que no le gusta mucho a la mayoría, bueno, a los economistas, a los técnicos especializados en esto, que es la de estanflación. La estanflación es este estancamiento que al parecer estamos viviendo, pero con el problema inflacionario. Eso sería el peor escenario con el que podríamos inaugurar el año 2022.